Bienvenidos a Emigrandes. Soy Tomás Peinado y voy a pilotar este podcast en el que vamos a ser testigos de grandes experiencias de personas que a través de sus vivencias como emigrantes se han hecho personas más grandes. Bienvenidos Silvia y Raúl, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal por allí, por el Reino Unido? Bien, bastante bien. Un poco nublado. Sí, deseando que llegue el buen tiempo, pero aparte del tiempo no nos podemos quejar de gran cosa. Estupendo. Silvia González López y Raúl López Mateu nos van a relatar en primera persona su experiencia en el Reino Unido y más concretamente en Newport. ¿Lo he pronunciado bien, chicos? ¿Newport? Perfecto. Perfecto. Estupendo. Casnewick, en idioma galés, como anécdota. Estupendo. En País de Gales. Newport es una población, es una ciudad, una pequeña ciudad. Un pequeño inciso, tenemos que tener en cuenta que en inglés hay una palabra que no tenemos en español, que es town. Town. Uh-huh. Y que englobaría... Español, o eres pueblo o eres ciudad. Aquí hay una cosa intermedia que es town. Ajá. Y sería... Town te tienen que conceder el estatus de ciudad en Reino Unido. En Gales solo hay 7 ciudades ahora mismo. Ajá. Te tienen que conceder el estatus en base a una serie de características. Y Newport consiguió el estatus de ciudad, pasó de town a ciudad en 2002. De town a city. Ahora ya city. Ajá. Pero en español no, en español llamamos ciudad y ciudad, town y a city, ¿no? Pero bueno, aquí tiene bastante importancia. Entonces Newport tiene el máximo estatus, que es ciudad, sí. Muy bueno, muy interesante, Raúl. Ellos, Raúl y Silvia, se conocen en Madrid en el ámbito pues puramente laboral, ¿verdad? Conectan pronto y pronto descubren una pasión común, que es el Reino Unido y todo lo british. Ya como pareja, viajan frecuentemente al Reino Unido e incluso en un momento dado deciden casarse. Allí al más puro estilo escocés, con la kilt. Kilt. Sí, pero ojo que no es una falda, que ellos no lo consideran una falda. Pero sí, para nosotros es una falda. Pero no se lo digas a ellos nunca. Estupendo. Y bueno, ellos volvieron, Silvia y Raúl, volvieron a España una vez que se casaron y siguieron aquí, pero siempre ya pensando en algún día iniciar su vida común allí en el Reino Unido. Algo exterior aceleró en un momento determinado su idea y su precipitación por acelerar la emigración allí al Reino Unido. Y bueno, ahora nos vais a contar con más detalle todo esto, los dos. El caso es que lleváis ya casi 8 años viviendo felizmente en Newport, en Gales. No, sin el casi. Sin el casi. En mi caso yo ya he rebasado la barrera de los 8 años, a ti todavía te queda un pelín. A mí me queda un mes, pero Silvia ya ha pasado de los 8 años. Sí. Qué bueno. Y además tenéis ya los dos la nacionalidad británica, ¿verdad, chicos? Sí, en septiembre fue, ¿no? Septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado adquirimos la nacionalidad británica, pasamos los exámenes pertinentes y ya somos súbditos del rey Carlos. Muy bien, el rey Charles, efectivamente, que hace bien poquito ha sido su coronación. Raúl y Silvia nos van a detallar todas estas apasionantes experiencias, pero yo... Perdóname, Raúl, pero tengo que romper un poco el ritmo lógico de este podcast y de toda la narración de vuestras vivencias para despejar una duda que me corroe. Cuando te casaste, vestido con lo digo en bajito, falda tradicional escocesa, la kilt, ¿debajo llevabas gallumbos, llevabas como dice un amigo mío, las frutillas al aire o cómo fue el tema? Pues una serie de amiguetes de mis padrinos, bueno, yo tenía 3 padrinos, ¿no? Mi padre dijo que esto del kilt ya le pillaba muy mayor y que era moderno, no. Pero mi primo y mi mejor amigo y algún otro amiguete sí se pusieron con un kilt del clan Lindsay, por cierto, del mismo clan todos, y tuvimos ese debate, ¿no? Pero decidimos, esto es como el chiste, oye, ponme un poco de crema que no soy del mismo Bilbao, ¿no? El chiste de Eugenio, ponme un poco que no soy del mismo Bilbao. Pues, a ver, escoceses tampoco somos, ¿no? Entonces, sí, lo estuvimos debatiendo, pero no. Y menos mal que no íbamos a lo comando, ¿no? Como se decía, porque hubiera habido situaciones tensas, porque cuando tenía que firmar se hubiera visto todo. Estábamos sentados en una mesa firmando, que estaba elevada,
y yo estaba viendo ciertas cabezas así, Sí, o sea, un poco al lado, como de, uy, que están viendo las piernas. Sí. O sea, que menos mal, sí, vimos alguna mirada de terror y de menos mal. Entonces no somos del mismo Bilbao, no somos del mismo Glasgow, así que nos pusimos algo debajo, sí. Sí, no somos del mismo Glasgow, pero yo por lo que me ha contado Silvia, dabas el palo totalmente como escocés, porque a Silvia por lo que me han dicho, le preguntaba a la gente y al parecer dabas el palo perfectamente. Para los latinos sí, para los hispanos y mediterráneos sí que me parezco anglosajón o irlandés, pero para ellos no, fíjate, a ellos les parezco polaco, ruso, eslavo. Ajá. Bueno, pero cuando no, sí, o sea, hasta que abre la boca, porque yo creo que si no dices nada... Sí, o sea, no, pero para los españoles sí que parezco anglosajón o irlandés. Pero para los anglosajones es eso. Cuando abro la boca, el otro día me dijeron que sí era griego, porque los griegos tienen una entonación parecida, ¿no? Y en el caso de Silvia, italiana, ¿no? Qué bueno. Preguntarla que si es italiana. Sí, constantemente. Sí, pero bueno, ellos imaginan el típico español, claro, moreno y bajito. Claro, español y con bigotón. Entonces yo no les cuadro. Pero bueno, sí, no, español no parecía con la falda, no. O sea, podía parecer polaco o del mismo Gales o de la misma Escocia, pero no, español no era, no parecía. Bueno. Una cosa que quiero pedir a todos nuestros oyentes es disculpas porque de vez en cuando se nos va la conexión. Yo no sé si es exactamente vuestro wifi, el mío, los dos, pero el caso es que hay pequeños momentos en los que se va la conversación. Vamos a intentar mejorarlo, pero bueno, es lo que hay. Que hay pequeños momentitos que os quedáis ahí congelados y me parece que yo también para vosotros, ¿verdad? Sí, también. Sí, hay una de las primeras cosas que te llaman la atención del Reino Unido, en este caso para mal, es que siendo un país, la quinta potencia económica del mundo, el internet es terrible, la calidad de las redes de internet, de la conexión del móvil, la cobertura es lamentable. Curioso. Es como algo mejorado con los años. Algo ha mejorado, pero es como volver a los 90 en España. O sea, es lamentable, ¿no? Te esperas que esto va a ser, bueno, un país más adelantado. Peor que, está a la cola de Europa, pero que Rumanía y Albania, al parecer, o sea... Pues nada, Raúl y Silvia, empecemos por el principio. En este caso voy a empezar por Silvia. ¿Cómo se conocen Raúl, un chico de 30 y tantos de Villaverde, y Silvia, una chica madrileña de adopción y leonesa de nacimiento? Perdón, no de 30 y tantos, de 20 y tantos. ¿De 20 y tantos? 28. De aquella a 28, Yo sí. tenía 28, 29. Sí. Bueno. Os conocisteis ahí ya rondando los 30, pero que quede claro que todavía no. Pues nos conocimos en el trabajo. Yo en España era funcionaria, trabajaba inicialmente en la Comunidad de Madrid, pero con una transferencia pues me moví para trabajar en el ayuntamiento. Acabé trabajando que gestión de residuos, que era lo mío, en la Dirección General de Valdemín Gómez, allá acabé, y era donde trabajaba Raúl, a través de la subcontrata del ayuntamiento. Entonces yo empecé a trabajar allí en noviembre de 2008, que más me acuerdo prácticamente unos pocos días después de que yo empezara a trabajar, fue tu cumpleaños, porque me acuerdo de las primeras veces estar allí en la cocina de las oficinas. Oye, que el chaval uno de los conductores, que es su cumpleaños, que bajes, que ha traído pastel a todo el mundo. Y así nos conocimos en el trabajo. No, creo que no la primera, pero sin ninguna duda una de nuestras primeras conversaciones fue acerca del Reino Unido. No sé cómo, nos pusimos a hablar y salió en conversación que yo había estado viviendo en el Reino Unido con una beca Erasmus, vine a estudiar aquí cuando estaba en la universidad, y Raúl me estuvo preguntando, qué interesante, ¿y dónde estuviste? Y yo le dije el nombre de la ciudad donde yo había estado, que era Norwich, y me sorprendió muchísimo porque no solo sabía dónde estaba, sino que sabía cómo pronunciarlo correctamente. Norwich, hasta entonces, que siempre tengo que poner explicaciones acerca de todo, y el chaval no sabía la primera. Es un dato muy curioso y se me quedó grabado en la memoria. Y luego, por puntualizar, a ella no le gusta, pero yo era mi jefa en toda regla. O sea, yo era su conductor, era su chofer. O sea, yo tenía un jefe de departamento con el que me llevaba muy bien, pero era un señor español y mucho español, ¿no? Como se solía decir. O sea, un español pues, como conservador, de derechas, tradicional, católico, apostólico, romano. Y ese era el tipo de jefes que yo como conductor subcontratado al Ayuntamiento de Madrid. Y cuando a ese hombre le cesan y se va, yo paso unas semanas un poco desubicado sin tener un jefe de departamento de referencia al que llevar en el coche. Y cuando ya por fin me dicen, oye, ya tienes un nuevo jefe de departamento asignado. Y dije, vale, ¿cómo se llama él?
Dijeron, no es él, es ella. Dije, anda. Bueno, no estoy yo muy acostumbrado a las ellas, a las jefas, pero bueno, yo creo que me meto en el bolsillo a los jefes fácilmente. Tendrá, pues, que tendrá 50, 60, ¿no? Y me dijeron, no. Dije, te va a gustar porque tiene tu edad, macho. Y me vine abajo. Y bueno, me hice cábalas mentales erróneas, afortunadamente, políticamente erróneas, y aquí estamos, ¿no? Al final la que era mi jefa y la persona a la que llevaba en el coche, pues aquí estamos, ahora mi mujer y mi alma gemela. Muy, muy interesante y muy, muy curioso todo. Yo, por lo que tenía entendido, al principio Raúl no pronunciaba muy bien la ciudad, ¿eh? No, él no decía exactamente Norwich. Cuentan las malas lenguas que él decía, ¿cómo era? Bueno, sí, o sea, yo, claro, o sea, recuerdo que sí le dijo Norwich y yo lo reconocí, ¿no? Dije, claro, Norwich, no se dice Norwich. Sí, sé que dije, no, esto es Norwich. Y dije, Norwich, o sea, que no se dice Norwich. O sea, que es lo que yo creo que así le llamó la atención, pero cuando dijo Norwich, no dije lo que probablemente todo el mundo le decía, ¿dónde? Y dije, Norwich, se dice Norwich, no Norwich. O sea, yo sabía lo que era, sabía dónde estaba, sabía ponerlo en un mapa. Y era un sitio que yo tenía en mente, era Norwich, y cuando él dijo Norwich, dije, claro, que tiene sentido si diga Norwich. Pero que sí que me acuerdo, que luego ya conociéndole, es una cosa que se sabe de muchos sitios en el mundo, pero en ese momento me sorprendió porque sabía cómo se llamaba el equipo de fútbol del Norwich. Anda. Claro, de los Canarios, de Canaries. De Canaries. De Norwich City, los Canaries. Y digo, madre mía de mi vida, no solo sabe dónde está en el mapa, sino que más sabe cuál es el partido del equipo de fútbol local. Que es un equipo de segunda división, que tampoco es un Manchester United. Sí. Pero sí, es de Canaries, Norwich City. Ahí empezaste tú a ver, Silvia, que ahí había un interés por lo british ya que se acercaba mucho al tuyo, ¿verdad? Totalmente. Muy bien, sí. Muy bien, qué curioso. Sí, la verdad es que eso fue, sí, es una conversación recurrente que vino, ¿no? Hablar sobre el Reino Unido, ¿no? Aparte de lo que es el gusto por lo british, tú tenías, Raúl, familiares, ¿verdad? Que o residían o habían residido en el Reino Unido. Sí, yo en mi caso, bueno, mis padres se divorcian cuando yo soy muy pequeño, ¿no? Cuando el divorcio en España era un poco un anatema, ¿no? Y se fue unos meses a Londres, al Reino Unido. Bueno, se fue entre Oxford, Cambridge y Londres, se fue unos meses a, bueno, pues no sé, a cambiar de vida, a aprender inglés, a encontrarse a sí mismo, era muy joven, ¿no? Y yo tenía 3 añitos, yo creo, era muy, muy pequeño. Y de los primeros recuerdos que yo tengo en mi vida son las postales que mi padre me mandaba con figuritas de los Beefeaters, de la torre de la Tower of London, la Torre de Londres, o los típicos guardias reales, ¿no? De los guardsmans, de la reina, ¿no? Entonces mi padre me mandaba figuritas, yo me escribía constantemente para que todos los jueves, viernes me llegara una postal y me decía, mira, trajiste tu padre de Londres. Y para mí era el mayor acontecimiento en mi vida en esos momentos, ¿no? Y luego una tía mía, pues se lió, se echó un novio inglés y se fue a vivir al Reino Unido y ha pasado ya el resto de su vida en el mundo anglosajón. Y luego fue mi hermana también. Mi hermana durante un tiempo pues acabó en el Reino Unido, ¿no? Entonces yo siempre, bueno, y mi prima también. Siempre he tenido familia constante, entonces yo siempre he estado en contacto constante, pues eso, por familiares y bueno, luego amigos también, muchos amigos, ¿no? Sí, lo cual no es algo muy frecuente, desde luego, en España, o sea, realmente... Claro, tuve muchos ejemplos, ¿no? Yo tuve en mi caso mucha gente, mi hermana, mi padre, mi tía, mi prima, un muy buen amigo mío, otro amigo de otro amigo con el que me llevaba muy bien. Y a lo tonto, pues vine varias veces al Reino Unido, pues a visitar a unos, a visitar a otros, pues como vivían aquí y tal, ¿no? Y además iba a sus casas, ¿no? No iba a un hotel turístico a Londres, ¿no? Yo iba donde ellos quisieran, ¿no? En el Reino Unido profundo, en muchos casos, y pues conocí el país de primera mano, básicamente, ¿no? Bueno, volvemos... Dime, Silvia, disculpa. No, iba a decir que yo en mi caso, mi única visita al Reino Unido fue cuando yo vine aquí con la beca Erasmus, que yo ya tenía por 20 añitos, porque estaba en mi último año de carrera. Fue mi primera visita al Reino Unido y a mí me cambió la perspectiva, o sea, fue como irte a otro planeta, o sea, para mí, desde León, venirme, y Norwich era una ciudad tipo León y demás, ciudad universitaria, pero bueno, que tampoco es un sitio cosmopolita tipo Londres. Y a mí me cambió la perspectiva en muchos sentidos, me encantó la cultura, me encantó la gente, me gustó mucho, pues bueno, las diferencias que yo vi, pero yo me volví a España y yo no había vuelto a visitar el Reino Unido hasta que yo empecé a viajar de vuelta con Raúl años después. O sea, que cuando empezamos a hablar del tema, me hizo muchísima ilusión. Claro. Porque yo le vi tan conectado y tan interesado en el país y dijo yo, con las ganas que yo siempre tuve de haberme quedado allí. El primer viaje que hicimos juntos, que fue un puente, un fin de semana largo, ¿sí? Cuando no éramos novios todavía.
estábamos conociéndonos, ¿no? Y nos fuimos a Norwich, nos fuimos a Londres, que mi hermana estaba en esa época, era cuando mi hermana estaba en esa época viviendo en la zona de Londres, y fuimos a Norwich, ya te digo, como amigos con derecho a roce, vamos a llamarlo, pero no éramos ni novios y nos escapamos cuando nadie en mi vida sabía quién era Silvia, y yo creo que ella no le había contado a nadie quién era yo, pero dije, no, voy con amiguetes a Ibiza o algo así. Y no, me fui con la amante a Norwich. Y luego, como anécdota, yo me enamoré del Reino Unido y de la cultura británica por dos polos, bueno, no, que no son tan opuestos. Cuando vives aquí te das cuenta que no son tan opuestos, pero en principio uno es un polo muy cultural, que es el de la música, el Britpop, que en España pues fue muy famoso, ¿no? Con los famosos Oasis, Blur, Pulp, The Verve, o sea, con la música británica, con los Beatles. O sea, yo me enamoré de la música británica, pero luego, frente atlético, ¿no? Yo tonteaba con los ultras del fútbol, ¿no? En España, en los ultras del fútbol, los hooligans británicos eran la leyenda a seguir, ¿no? Era el quererse como los hooligans británicos, ¿no? Entonces, yo me enamoré de la cultura británica por los hooligans británicos y por la música británica, que luego cuando estás aquí y ves a los hooligans en los campos de fútbol cantando el Wonderwall de Oasis, pues ves que está la cosa más bien que interconectada, ¿no? Pero yo me enamoré por esos dos polos, entre comillas, extremos. Hablábamos antes de vuestra boda, que fue en 2012. Me llama la atención porque en principio me comentasteis que habéis pensado en Las Vegas. ¿Y por qué al final os decidisteis por casaros allí en Escocia? Pues mira, cuando nosotros decidimos casarnos, yo era muy de, venga, vamos a casarnos, vamos al juzgado, hacemos los papeles y ya está. Y Raúl era, no, hombre, pero esto hay que celebrarlo, hay que hacer una boda en condiciones. La típica boda tradicional española, ¿vale? O sea, era un tema que yo no estaba muy por la labor de decir, tengo que invitar a mi tía abuela, esta, la que no he visto en 10 años, estas cosas españolas que se hacen. Sí. Y Raúl, además, pues bueno, con sus familias, de su padre, su madre, su padrastro, era todo un poco complicado. A ver, como dicen en inglés, for context, para poner las cosas en contexto, Silvia y yo, por muy románticos empedernidos que seamos a veces, somos muy punkis, y eso de casarnos, nosotros somos muy ácratas, eso de casarnos. Nos dimos cuenta, yo que de carrera soy trabajador social en España, aunque me dedicaba a conducir un coche, yo me saqué la carrera de trabajo social, yo sabía que si no estás casado, vienen con la legislación española en la mano vienen complicaciones. Problemas, entonces sí. Pues yo quería casarme con ella. Es triste decirlo, pero más que por amor me quería casar por legalidad. Y luego, oye, que ella tiene un sueldo más grande que el mío y, joder, pues yo quería casarme en bienes gananciales y aprovecharme de ello legalmente. Pero bueno, el caso es que yo quería casarme, la pedí que se casara conmigo, dijo que sí. Pero entre, mi familia, pues como muchas familias, en todas las casas cuecen habas, ¿no? Y en mi familia esto sé cada drama, mis amigos se odian entre sí, dije, vaya, la familia Silvia también es para verte con una parte. Entonces dije, vamos a hacer lo que en inglés se llama, que siempre pronuncia mal, elope. Que es te vas de vacaciones y te casas por ahí, ¿no? Ajá. Y en ese momento nos pareció una idea genial porque era como de, mira, lo celebramos, pero de esto que haces en el extranjero y te quitas la presión de tener que invitar a la gente, ni la gente tiene interés en ir porque pues no deja de ser complicado, caro, etcétera. Y Las Vegas no deja de ser lo más famoso, pero sí. Pues el tema de Las Vegas es caro, está muy lejos, el legalizar el matrimonio en España es complicado y nada... Sí que es cierto que habíamos estado en Reino Unido unos meses antes y nos había llamado mucho la atención lo fácil que es casarse en Reino Unido y que te puedes casar, ofrecen todo tipo de bodas. Te puedes casar en Wembley, en el estadio de fútbol, en un pub de pueblo, la iglesia que te guste. Allá donde vayas ves carteles de ¿te gustaría casarte aquí? En el castillo puedes alquilar. En el Castillo de los Inmortales, te alquilan el Castillo de los Inmortales por 1.000 libras, o sea... donde se rodó Los Inmortales o Braveheart, donde se rodó esta boda y se lo estábamos contando de, joder, nos queremos casar en Las Vegas, pero qué complicado. Y dijo, joder, ¿no me comentasteis hace unos meses que en Reino Unido, que tanto guste, que ves cada 2x3 la de sitios curiosos los que te puedes casar? Y se nos encendió una luz. Ajá. ¿Cómo se nos ocurrió a nosotros? Y resulta que en Reino Unido hay un sitio que se llama Gretna Green, que después de Las Vegas y por encima de Bali, en Indonesia, es el sitio más importante para bodas del mundo. ¿Y se llama, disculpa Raúl? O verde Gretna. Ajá. Sí, Gretna. Como Greta, como el nombre, pero con N, Gretna. ¿Sí? Gretna Green, verde. Es el nombre de un pueblo en Escocia y es que en el Reino Unido, hace unos siglos, hubo un periodo en el cual las mujeres que no tenían la mayoría de edad, menores de 21 años,
no podían casarse sin permiso de su guardián, ya fuera su padre o su hermano o quien fuera que era responsable de ellas. Y claro, la mayoría de edad era a los 21 años, en aquella época las mujeres se casaban muy jovencitas, pues 17, 18 años, demás, a los 21 ya eras una solterona. Entonces, pues había muchos dramas porque había mujeres que querían casarse pues con su enamorado de turno y la familia no aprobaba. Pues porque era una persona que no tenía posibles o el motivo que fuera. Entonces, las leyes escocesas eran diferentes y en Escocia no había la misma barrera. Ajá. Y tú podías llegar allí y casarte. Y la corona británica, la legislación británica, aceptaba las bodas en Escocia o en Irlanda. Aunque la legislación para casarte fuera diferente, pero una vez que estabas casado allí te aceptaban en Inglaterra. Era la trampa legal que se podía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que había muchas parejas que escapaban sin que la familia lo supiera y se iban con el carruaje de caballos. En aquella época tardaban 3 días o lo que fuera en hacer todo el camino hacia Escocia. Y la cosa es, si tú ves un mapa y tú ves la frontera entre Escocia y el Reino Unido, no es una línea recta, está inclinada, es una diagonal así. Geográficamente es más accesible, tardas menos en llegar allí que la zona del este, que la frontera está un poco más hacia el norte. Ajá. Y el pueblo de Gretna Green estaba estratégicamente situado en la frontera y por el tema de las redes de carreteras y demás, pues era el punto más accesible para la gente que estaba escapando, planeando una boda, que muchas veces estaban escapando a la boda y venía el padre detrás por el trabuco, ¿sabes? A intentar pararlo. Las llamaban las runaway couples. Sí. Las parejas, ¿cómo lo traducirías? Las parejas en la huida, ¿no? Tuvieron mucha visión comercial y supieron explotarlo muy bien, porque se sacaron el herrero del pueblo y demás, se sacaron licencias para poder oficiar bodas y poco menos que te daban la licencia casi instantáneamente y casi estaban disponibles 24 horas, yo creo. Claro, si llegabas al pueblo que está literalmente en la frontera, o sea, a 3 metros, o sea, hola, bienvenido a Escocia, y ya ese es el pueblo, empieza el pueblo ahí, y ya había un herrero que te podía casar, el cura, o sea, había el charcutero, y sí, entonces, bueno, fueron 150 años las runaway couples, Entonces, es la cosa por el tema de las bodas y lo han sabido explotar con el tiempo y perpetuar, sí. Y es un sitio ahora mismo muy famoso y como dice Raúl, después de Las Vegas es el segundo sitio del mundo con mayor volumen de bodas. Y total, que pareció perfecto. Y a mí, que me gusta mucho la novela británica de la época, yo durante años había leído mucho historias de ese tipo, de escapes y tal, dije, pues esto es súper adecuado. Sí, total, que allá que nos fuimos con una runaway couple y luego que te lo facilitan todo muchísimo. Te lo facilitan todo, lo puedes hacer por teléfono, por internet, legislativamente. La verdad es que, claro, como casan a la gente de todo el mundo, lo hace muy bien, ¿no? Te ayuda muchísimo, hay mucha competencia porque hay varias empresas que se dedican a ello, las mismas autoridades, y no sale muy caro. Y de hecho, la cosa salió tan bien que nosotros, nuestra idea inicial era de intentar escaparnos e ir nosotros solos con un par de colegas a que nos hicieran de testigos y tal. Y acabamos con 40 españoles. Ya se vino la familia, ya se vino la casa de todo Dios. Qué bueno, qué divertido. Era como de, oye, que me caso en Escocia, no te preocupes, entiendo que no puedes, estás invitada, pero entiendo que no puedas venir porque es muy complicado y hay que el viaje y tal, pero ya hacemos una fiesta en España. Ah, que te casas en Escocia. No, voy, cuenta conmigo, como, ¿vale? Qué bueno. Disculpadme, chicos, pero lo vamos a dejar por hoy aquí. Vale, no te preocupes. Hemos hablado de la boda, hemos hablado de vuestra llegada al Reino Unido, de vuestros preparativos. En fin, hemos tratado muchas cosas y vamos a dejar pues otras muchas interesantes para contar en próximos episodios. Vuestra llegada definitiva ya al Reino Unido. Me gustaría también que nos contarais pues cositas de ellos allí, anécdotas de cuando llegasteis, cómo os recibieron y demás. Me gustaría también que nos contéis cosillas del Brexit, de la coronación que ha sido muy, muy reciente, del rey Charles, y cómo ven ellos la monarquía. En fin, muchas cositas que vamos a ver mucho más tranquilamente en siguientes episodios. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Raúl, y nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, en este podcast que se llama Emigrandes. Chao. Tomás Peinado, Silvia González y Raúl López en Emigrandes, el podcast.